No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir. Muy bonito, muy sencillo, muy práctico, pero de mucha sabiduría en contexto. Hoy el tema es aprendiendo de los animales, según la Biblia. Y nos traigo del texto de Job 12, 7, 9, donde dice: observa los animales, le dice Yahweh a Job. Observa los animales y aprende de ellos. ¿Sí? Y aprende de ellos. Job 12, 7, 9. Nos dice: observa a los animales. Miren lo que el Padre le está diciendo a Job, Yahweh mismo, el Creador. Aprende de ellos. Mira. Aprende de las aves en los cielos y oye lo que te dicen. Aprende de las aves de los cielos y oye lo que te dicen. Habla con la tierra para que te enseñe. Y hasta los peces te lo harán o te lo han de contar. ¿Habrá entre estos alguien que no sepa que todo esto lo hizo la mano de Yahweh? Entonces el tema hoy es aprendiendo de él. Es bonito, miren, y esto es muy bonito porque la verdad es poderoso, porque cada vez que vemos la naturaleza, vemos la fauna, vemos las aves del cielo. Vamos a hablar hoy de aves, vamos a hablar de animal terrestre, pero también vamos a hablar de animal acuático. Y por el último, vamos a mirar el último, que es de dos patas, que a veces no entienden. Sí, ese es lo dejé de último. Y yo quiero que hoy analicemos en el contexto que aun cuando el Padre estaba creando los cielos y la tierra y los animales, Él no los creó simplemente porque habitaran o poblaran la tierra, o simplemente por un adorno más. No. Adán sabía muy bien en un comienzo, cuando él estaba en el huerto, las características de ellos y cada uno de ellos qué cualidades tenía. Qué cualidad tenía cada animal que fue creado para poblar la tierra. Y es tremendo que en medio de todo lo que el Padre estaba haciendo y estaba creando, por último deja al hombre, como quien dice, gobierne sobre los animales, gobierne sobre los peces, gobierne sobre todo. Y nos damos cuenta que el último que fue creado para que se sujetara a todo fue el que cometió el peor error. Y las cosas no se pudieron sujetar a lo que el Padre en un principio quiso dejar establecido. Y eso nos da una gran enseñanza, porque desde el momento de la creación, como el hombre fue creado en el mismo tiempo, nos damos cuenta que a pesar de todo,
Los animalitos no han perdido el orden de para lo que fueron creados. Aquí que viene adelante, para lo que fueron creados. Acá hay puestos. Usted puede mirar todo y todo gira en un orden, menos el ser humano. Todo se rige a un orden, todo. A pesar de que la tierra está en un caos. Vamos a aprender hoy que todo tiene un orden. Y vamos a analizar a la luz de las escrituras. Y a medida que yo vaya enseñando, ustedes van a interactuar conmigo en esta enseñanza. ¿Sí? Entonces es aprendiendo de los animales. A través de esta serie aprenderemos aquello que Yahweh nos quiere enseñar a través de ellos. Voy a comenzar con la hormiga. Proverbios 6, versos 6 y 19. ¿Por qué Salomón escribió este texto de sabiduría en Proverbios? Y lo vamos a analizar, si era que el pueblo era vago, si es que había alguien especial que era vago, o qué quería él enseñar a través de ese texto de perezoso. Sigue el ejemplo de la hormiga, ¿sí ve? Y le está diciendo Salomón a hombres, miren el ejemplo de la hormiga. ¿No sería más bien lo contrario? Hormiga, miren el ejemplo del hombre. No debería ser como así más bien, porque se supone que el hombre era la imagen y semejanza. La hormiga no es ninguna imagen y semejanza. Entonces aquí debería ser lo contrario. Y miren lo que dice Salomón. ¿Y saben por qué lo dice? Lo dice también por la característica de los errores que él cometió. Dice: perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande. Imagínense, no tiene quien la mande. Ni jefe, ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento. Guarda su comida en la cosecha. Y como ustedes han notado, las hormigas son el ejemplo claro del éxito de trabajo en equipo. Ellas tienen algo que pocos animales en la tierra tienen. Entre todos los animales creados, el más perfecto en trabajar en equipo es la hormiga. La hormiga es tan tremenda y hay muchas especies, ¿no? Pero vamos a notar que hayan 100,000, 200,000, 300,000 o 400,000, todas trabajan a la par. Y notemos que una de las características que tiene la hormiga, que no la tenemos nosotros los hombres, ¿sabe cuál es? Trabajo en equipo. No tiene ni jefe, ni tiene quien la mande, pero ella ya sabe lo que tiene que hacer. Ella sabe para qué fue creada. Ella sabe cuál es el fin y el comienzo de su trabajo. Entonces, como habrán notado, las hormigas son el claro ejemplo del éxito del trabajo en equipo. Por ello, el mensaje que desean hacernos llegar es que nosotros somos parte de un todo y tenemos un papel muy importante que desempeñar. Y eso nos enseña para la comunidad que el triunfo de todos también significa prosperidad para cada uno. El triunfo de todos significa prosperidad para cada uno. Cuando dice Yahweh que un pueblo dividido jamás prospera, es porque el pueblo de Israel estaba dividido también en los asuntos religiosos, en el liderazgo y en todo el contexto de lo que nos enseñan los 4 evangelios. Y Jesús a lo que le estaba dando a entender es un pueblo dividido, independientemente sea lo que sea, cuando está dividido, nunca prospera. Si usted mira un equipo de fútbol, cada uno tiene una tarea y una posición. Si el que tiene la posición no lo sabe usar, no lo sabe ejecutar, el equipo no va a tener una armonía en juego. Aún en cosas tan seculares como un equipo de fútbol, un equipo de baloncesto, un equipo de voleibol, las hormigas, las manadas de animales. Pero vamos al último, el pueblo, los humanos. ¿Usted cuándo ve que los humanos se puedan entender para trabajar unánimes? Nunca el ser humano. Y el ser humano sí tiene algo tremendo. Tiene líder, tiene cabeza y tiene a Yahweh por encima. No. Y no le pegan a nada. Eso nos está enseñando el Padre, que muchas veces, por eso dice: mire la hormiga, perezosos. Le decía al pueblo: mire la hormiga. Mire ellas cómo son unidas. Y mire la condición del pueblo de Israel.
hasta nuestros días. Y el pueblo de Israel no prosperó fue porque no hubo una unión correcta conforme a las Escrituras. Si miramos el tiempo presente, pasa lo mismo. Y es tremendo porque, y ahorita vamos a mirar puntos y características para extraerlas en ellas, para mirar la condición del ser humano. Porque esta enseñanza no es solamente para verla de cómo es el trabajo, sino también vamos a ver una condición de los animales que el Padre nos quiere enseñar a través de las Escrituras, que es la palabra regeneración. Entonces, cuando nos dice que la prosperidad de todas es también la prosperidad de cada uno individualmente, y eso es tremendo, porque al prosperar un pueblo, quiere decir que todos van a prosperar de la misma manera y todos van a recibir esa misma bendición de Dios. Y eso también lo podemos ver en las hormiguitas. Y les voy a poner un claro ejemplo tan sencillo como el que yo aprendí para poderles sustentar lo que yo les estoy diciendo. Si prosperan todas las hormigas, ninguna se queda sin la bendición. Pero si las hormigas no trabajan en armonía, todas van a sufrir. Si una comunidad no trabaja en armonía, siempre van a sufrir unos cuantos, unos pocos o todos. Se lo voy a poner así sencillo. De la enseñanza que yo pude aprender, por eso fue algo muy real. Un día cuando yo fui al parque, llegué yo de trotar al parque Chicaque y vi una cantidad de hormiguitas entrando al hormiguero. Y eran muchas, o sea, era una hilera. Yo creo que si la hubiera podido contar todas, yo creo que habrían por ahí unas 600, 700, ¿cierto? Y todas trabajan en común equipo, todas. Ninguna se desorientaba, sino todas sabían para qué fueron creadas. Cuando en ese momento el Padre me dijo, quítale a una de ellas su hojita. Entonces yo llegué y efectivamente le quité la hojita a una de ellas como Él me dio la palabra. Cuando yo se la quité, esa hormiguita perdió todo el control, se desorientó. Miren lo que sucede, se desorientó. Al desorientarse ella, hubo una característica que las demás no perdieron, su posición. Todas siguieron en la misma posición. Pero note algo importante, que todas ellas dependían de la que había perdido también la posición. Pero lo que ella estaba haciendo, Dios me lo hizo hacer como darnos a entender lo que somos nosotros cuando perdemos nuestra posición por cosas del alma, por situaciones del alma, o porque Dios quiere hacer algo mayor. En ese momento, cuando yo le quito la hojita, ella se desorientó y vino esta palabra que nunca se me va a olvidar. Por eso yo la prosperidad la conocí fue a través de los animales, no a través de una palabra de un hombre. La aprendí por los animales. Dije, si Dios me permitió esto, hacerlo con un animal, que Dios no puede hacer sobre mi vida cuando yo obedezco y me sujeto a todo lo que Dios demanda. Efectivamente le quité su hojita, se desorientó, me dijo, así son ustedes cuando yo les quiero quitar algo para darles algo mayor. Listo. Pero noten algo tremendo. En ese momento cuando ella perdió, digamos así, perdió su posición, me dijo, ve y coge la hoja de un árbol. Cuando yo fui, cogí una hoja de un árbol, que yo creo que, primero para arrancar esa hoja, no sé cuántos días se tardan una hormiga sola. Una hormiga, no hablemos de todas. Una sola hormiga, para arrancar una hoja de un árbol, yo creo que tardará entre 15 o 20 días. Subiéndose, haciendo el trabajo, etc. Entonces me dijo, ve, coge una hoja y ve y métela al hueco. Entonces yo efectivamente cogí, la enrollé muy bien. La hoja yo creo que tenía el tamaño de 100, 200 veces el tamaño de la hojita que él traía. Por ahí 200 veces. Y si le digo algo más. Cuando yo la metí, vino la palabra de Dios diciendo, si tú siendo un humano mortal, pudiste hacer eso a favor de los animalitos, a favor de esa hormiga, ¿cuánto yo no puedo hacer sobre tu vida si tú me entiendes y me obedeces? Y yo ahí entendí la palabra prosperidad.
Pero ¿qué nos está enseñando el Padre en la comunidad como equipo? Que si todos somos unánimes y trabajamos al propósito que fuimos escogidos del plan de Dios, habrá momentos en que Dios nos va a quitar algo, pero para darnos algo mayor como pueblo, y no para hacernos retroceder. El pueblo de Israel iba en común como pueblo, pero no tenían armonía. Al pueblo de Israel le pasó eso. Dios les quiso quitar cosas pequeñas para darles cosas grandes, pero ellos no entendieron, y por eso Dios no les pudo entregar cosas aún mayores a ellos. Les tuvo que entregar una tierra, pero Dios lo que tenía para ellos era algo mucho mayor. Yo creo que si ellos hubieran obedecido de la manera correcta, como Dios desde un principio le hubiera dicho, no estuviéramos viendo la condición que estamos viendo ahorita en el mundo, ni el pueblo de Israel estuviera en esa condición, si nos estuviéramos contando otra historia. Y a veces nosotros lo que hacemos en el plan y en la historia que Dios quiere formar en nosotros, es que a veces dañamos los planes de Dios por nuestra terquedad y por no tener un orden y obediencia. Y por eso a veces Dios no lo puede entregar de la manera correcta. Y cuando no hay armonía en un pueblo, cuando no hay armonía en una comunidad, cuando no hay un trabajo en equipo, algunos sufren. ¿Sí ve? Cuando no hay una armonía. Pero cuando todos trabajan unánimes, como equipo, así como la hormiguita, vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer y va a cumplir en su palabra con un pueblo. Porque Dios no es mentiroso para cumplir una promesa, pero cuando ve que el pueblo es unido y trabaja en equipo. Por eso sigue, oh hormiga, mira, miren lo que le dice, mira perezoso. Y sigue el ejemplo de hormiga. Eso era lo que el Padre le estaba dando a entender a ellos, y eso es lo que el Padre nos quiere enseñar a nosotros. Entonces tú eres un parte de un todo y tienes un papel importante en desempeñar. El triunfo de todos también significa prosperidad para cada uno. Una investigación ha descubierto que estas hormigas pueden llegar a experimentar cambios increíblemente drásticos en su físico, previamente desconocidos en los insectos, como llegar a encoger su cerebro y hacer crecer su ovario, en aras de salvar la colonia, en el caso de que ésta muera. En la mayoría de las colonias de hormigas existe una jerarquía simple. Una sola reina pone todos los huevos, mientras que un sistema casta de obreras gestiona lo demás, recolectando alimentos, cuidando las crías y yendo a la guerra. Entre otras cosas, solo los machos y las reinas pueden reproducirse, y el resto de las hormigas son estériles. Si la reina muere, normalmente la colonia también. Entonces, dése cuenta, si la reina muere, normalmente la colonia se extingue. ¿Sí ve? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? Que uno tiene que cuidar todo el propósito de Dios, desde el más grande hasta los más pequeños. Otra característica es que la hormiga puede levantar 200 veces su peso. Su fuerza varía entre las distintas especies, pero algunas pueden elevar entre 10 y 50 veces su propio peso. Y unos investigadores de la Universidad de Cambridge fotografiaron una hormiga tejedora asiática levantando 100 veces, 200 veces su peso. Bueno, ¿qué yo quiero llevar con esto? Uno mira a la hormiga y uno dice, una hormiga levantando 200 veces su peso. Y ahí el Padre me enseñó un punto espiritual. Si la hormiga tiene la capacidad de levantar 200 veces su peso, quiere decir que ella juega con su propio peso. Ella juega, o sea, moverse ella es como, ¿sí? Ahora pasémoslo como pueblo cada uno, en el peso espiritual de cada uno. ¿Qué tanto usted tiene la capacidad de llevar el peso espiritual de su propia vida? ¿Qué tanto usted ha podido hasta el día de hoy? Recuerden que estamos trabajando primero en equipo, ¿cierto? Estamos trabajando en equipo y en armonía. Pero también hay otra característica, que cada hormiga tiene fuerza para 50 o 100 o 200 veces. Entonces multipliquemos 1000 hormigas que carguen cada una 200 veces su peso. ¿Qué no pueden hacer ellas? Es increíble, ¿cierto? Es increíble, o sea, queda uno corto. Pero como a veces no paramos bolas de eso, decimos, son bichos.
Son hormigas. Pero resulta que yo aprendí a través de ellas lo que es prosperar. A mí no me dieron un tema, no me dieron un texto, hoy eres próspero. No, simplemente el Padre me dijo, mírelas. Las miré y vi que ellas prosperaron con un movimiento que yo hice de una hoja. Para ellas, eso era la prosperidad. Para nosotros de pronto no la vemos así porque decimos, es la hoja de un árbol. ¡Ay, qué bobada! Usted fuera hormiga, ¿qué pensaría? No, qué bendición. ¿Sí? Entonces pasémoslo a la vida de nosotros. Nosotros somos como esas hormiguitas y la hoja es como nada para Dios. Pero para nosotros es de gran valor las cosas materiales. Para ellas era de gran valor lo material, el alimento, su estabilidad, su provisión. Para nosotros es el diario vivir, lo que tú trabajas, lo que tú haces, lo que tú vives, por lo que tú te esfuerzas, por lo que tú te esmeras. ¿Sí? Pero a veces Dios quiere llegar y quitar. Y algo que no estamos acostumbrados los seres humanos es a que nos quiten. Listo. Pero en el punto donde yo quiero llegar ahora es el peso. Lo que usted no puede hacer con su vida, lo que usted no haya entendido con Dios, usted no va a tener la capacidad ni en equipo, ni en lo individual, ni en equipo para tener un soporte para ayudar a llevar un pueblo. La oveja reina representa a los pastores. ¿Qué pasa cuando las cabezas ministeriales se vienen al piso? Todo se puede acabar. Pero dense en cuenta que ellas trabajan y son hormigas de guerra aún para guardar a la reina. ¿Sí ve? Ellas hacen dos cosas a la vez. Trabajan, luchan, pero también cuidan. Así tiene que ser la vida del creyente de la misma manera. Trabajan, cuidan, pero también luchan. Entonces, cuando no reunimos esas características en la fe, porque nos enfocamos solo en una cosa, ¿y sabe qué es lo que pasa con los seres humanos? Que los seres humanos solo se enfocan en su problema personal. Y usted mire la hormiga ni problemas personales tiene. Porque el problema de ella es que todo gira en pos a lo que fueron demandadas o para lo que fueron creadas. Usted pregúntale a una hormiga si sufre de depresión o tiene problemas de autoestima o tiene problemas de insugestión o tiene problemas de rebeldía. Yo hasta ahora no he visto eso. Ni he escuchado en National Geographic, ni he escuchado los científicos más científicos diciendo esta hormiga es rebelde. No lo he escuchado porque yo traté de buscar un tema y no existe en el mundo una hormiga que se haya rebeldizado. Pero sí existe en el pan diario de Dios que los seres humanos constantemente viven rebeldes. Por eso dejé el animal de dos patas al final. ¿Listo? Entonces, entendiendo ese punto, para irlo entendiendo, para irlo comprendiendo, dice que los humanos usamos el lenguaje verbal, acompañado de gestos y expresiones, mientras que los animales se basan en la comunicación visual, auditiva y olfativa. Un hombre junto con un perro, por ejemplo, la respuesta es que sí, los animales se comunican como nosotros, pero ellos utilizan otro lenguaje. Pero al final el animal se hace entender. Entonces démonos cuenta que es increíble que aún los animales tratan a veces de hacerse entender en muchas cosas y los hombres no lo entendemos. Les voy a poner un ejemplo. Eso pasó en Turquía hace 2 años. Un perrito aullaba. Y el dueño decía, pero ¿por qué aulla? ¿Por qué aulla? Y el perrito diciéndole como que va a pasar esto. Y aúlle. Dicen que 5 o 10 minutos antes de que hiciera el terremoto, el perro empezó a avisarle, como diciéndole a él, salga de la casa. ¿Sí? ¿Los animales nos muestran los tiempos? Claro que sí, por eso le dice a Job, mira los animales que te hablan. Mira las aves del cielo que te hablan, mira la tierra que te habla, mira los peces te hablan. Le estaba diciendo a Job, mira, los animales nos hablan, hermano. Por eso a mí la hormiga me habló para prosperar. Y yo no tuve que hacer un curso de prosperidad,
Simplemente miré algo tan sencillo que cualquiera no le para bola y yo le presté atención, porque Dios me dijo, párale bola, y yo dije, listo. Dije, si yo pude hacer eso, ¿cuánto tú más no puedes hacer por mi vida, Dios? Y no les miento, ahí se me rompieron muchos conceptos y cosas que yo pensaba, y lo digo humildemente, prosperar es fácil. Prosperar es fácil. No es nada difícil. No es nada. Caí para conocer a Dios. Y volví, me levanté y tuve el mismo capital que perdí por conocer a Dios. Cosa que pocos lo hacen. Pero Dios me enseñó. Entonces, cuando Dios tiene un propósito y usted está dentro del plan de Dios, ¿qué sucede? Que Dios te levanta y te prospera. Pero ¿sabes por qué te levanta y te prospera? Porque Él sabe que en ti no hay codicia. Y que tú vas a ser un buen administrador y que el dinero no te va a mover, sino siempre vas a seguir siendo la misma persona. Entonces démonos cuenta, los humanos usamos el lenguaje verbal acompañado de gestos y expresiones faciales, ¿sí? Usted se da cuenta que la mayoría de gente para hablar, y el perrito para hablarle, ¿usted qué le mueve? O los dientes, o hace cualquier tipo de, hasta lo olfatea, le baila, se le paran dos patas, llora, se pone patas para arriba, tiembla, porque ellos sienten ese nervio, como que se ponen nerviosos de la misma emoción, porque un perro se emociona. O si no, miren un video donde un señor con un león dejó de verlo un año y va y lo ve, y ese león casi se vuelve loco apenas lo vio. ¿Tuvo qué? Memoria. Tuvo memoria de lo que hizo ese hombre por él. Dese cuenta, Max a Samuel. Entonces le dice Yahweh a Job, mira, aprende de los animales que aún ellos no pierden memoria. Y los humanos siempre perdemos ¿la qué? Porque somos muy desagradecidos. Por eso también le dice, mira. Entonces cuando yo miraba ese texto, claro, estaba mirando en el contexto lo que Dios le estaba tratando de enseñar a Job en contexto. Entonces miramos que el contexto bíblico en este capítulo nos revela el dilema en el que se encontraba Job, quien acepta y se considera parte de una sociedad corrupta, pero en medio de ella reafirma su sabiduría en Yahweh y nos impulsa a afrontar esta verdad, mirando a los animales para aprender de ellos. Y echemos un vistazo a la fauna y descubramos juntos lo que tiene que enseñarnos durante los siguientes. Hay otro texto en el Salmo 42, 1-2, donde dice, el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Yahweh, alma mía. Mi alma tiene sed del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Yahweh? Bueno, aquí nos está hablando ahora de un siervo. Ya hablamos de la hormiga, ahora vamos para el siervo. ¿Por qué por qué David habla de un siervo? ¿Y cuál es el contexto de este texto? Y vamos a mirar aquí, el siervo brama. Alguien que escribió unos versos claves sobre el siervo fue el músico principal llamado Masquil, de los hijos de Coré, y los dejó plasmados en el libro del Salmo 42, 1-2. Para llegar a una mejor comprensión sobre la razón por la que se utilizó esta alegoría, necesitamos observar la vida de este animal, para que David se haya puesto a hablar de esta manera. Creado por Yahweh para vivir en las montañas, con todas sus fortalezas y sus debilidades, el ciervo es un mamífero rumiante y salvaje, pero se alimenta de hierba, o sea, es herbívoro, de patas largas, de cola corta y pelo áspero, corto, marrón y gris, y el macho tiene cuernos grandes, y por ello puede verse como un animal fuerte. Sin embargo, también tiene varias debilidades. La pregunta primordial respondida en este pasaje bíblico es, ¿por qué brama el ciervo? Y ella nos muestra la primera debilidad de este animal, y es que padece una sed casi constante. Cuando eso sucede, comienza a bramar y hace un grito o un gran ruido interno, que nace desde lo más profundo de sus entrañas, porque necesita saciarse de agua. Y sabemos que el agua es fundamental para la vida. Él comienza a bramar, y esto también lo debilita, y le hace presa fácil de los grandes depredadores.
El siervo no solo necesita una porción de agua para saciar su sed instantánea, sino toda una fuente, o sea, la corriente misma. Y esta corriente no solamente alivia su sed, sino que también lo libre de la muerte. Entonces notemos que lo que estaba diciendo el salmista en este momento era que necesitaba su presencia. Que así como ese siervo queda vulnerable ante las presas depredadoras, le estaba diciendo: sin tu presencia, yo soy presa fácil del enemigo. ¿Sí ve? Y constantemente ella tiene que estarse proveyendo de agua. Y constantemente nosotros necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo, ¿qué somos? Nada. Como este siervo es fuerte, es guerrero, es rudo. Pero como todo animal tiene su debilidad. Nosotros somos ¿cómo? Pero sin Dios, ¿qué somos? Somos presa fácil del enemigo. Eso nos enseña este salmo, dándonos a entender, miren su condición, si así es este animal, el siervo, así es también la condición del ser humano. Segundo animal, ya lo vimos, ¿cierto? Entonces vimos la hormiguita. ¿Qué aprendimos de la hormiga? Protección a la reina. Fuerza. La fuerza es fuerza. Lo que usted no pueda con usted, eso ni se meta a hacer la obra, porque lo va a aplastar. Y noten lo increíble que ellas trabajan en una mega estructuras. ¿Usted ha visto una hormiga haciendo un puente entre ellas mismas? Es increíble ver 2.000, 3.000 hormigas haciendo un puente. Cada una maneja 50, 100 veces su peso y ahí sostenidas. Y yo creo que ahí no pelea ninguna con la otra, como que, oiga, hágale fuerza a usted. ¿Qué le pasó? No. Todas dan lo que tienen. Y ninguna se pone a mirar a la otra diciendo, oiga, como cuando los hombres están trabajando, oiga, pero usted, yo lo estoy viendo como, mire a ver qué va a hacer. Ellas no hacen eso. Ellas no hacen eso sí se los aseguro. ¿Por qué? Porque ellas saben para qué fueron creadas. Ellas ya tienen claro para qué fueron creadas. Exacto. ¿Y no buscan qué? No, ellas no buscan ser cabeza. Ellas solo quieren es servir y cuidar. Ese es el objetivo de ellas. Y son felices haciendo eso. Servicio y cuidado. ¿Sí? Por eso Salomón les decía a ellos perezosos. Pero le estaba hablando en una condición de pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo no se une? ¿Qué pasa cuando no somos unidos? Pues no vamos a prosperar. ¿Qué sucede cuando nos unimos todos? Hay una regla que Dios está diciendo: si todos se unen, a todos los prospero. Pero si hay una desunión, algunos van a sufrir. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Trabajar en equipo o estar desunidos? Claro, eso fue lo que Dios a mí me mostraba cuando yo estaba haciendo todos estos estudios pensando esta semana. Porque yo dije, desde el lunes, ¿qué tema? Y me empezó a decir, mira los animales. Así me dijo, mira los animales. Dije, listo. Y empezó a mostrarme los animales y a hablarme de los animales para llevarlo a la vida de nosotros. Porque es que normalmente estamos acostumbrados a hablar de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de animalitos, pues los animales nos superan. Los animales nos dan una muñequera tremenda. Claro, ¿usted se imagina una reunión de hormigas dándonos consejos a nosotros? Una reunión de hormigas aquí que pudieran hablar, nos dijeran, ¿saben que ustedes están en el mundo, no han entendido nada? Eso nos dirían las hormigas. Ustedes están mal, ustedes no son unidos, ustedes no son equipo. Ustedes son individualistas, son egoístas, cada uno piensa en sí mismo. Mientras que ya no van a decir nada de eso, sino van a decir, nosotros fuimos creadas para ser unidos y para completar un propósito para el cual fuimos escogidos. ¿Qué aprendimos con el siervo? Brahma. ¿Qué nos enseña ese punto? Ese siervo sin agua se muere. Es fuerte, es aguerrido, sabe defenderse.
pero si no toma agua, es presa fácil. Yo puedo ser fuerte, yo puedo ser aguerrido, pero sin Dios mi condición, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Muchos de los fracasos del pueblo de Israel eran porque ellos eran fuertes, eran aguerridos, pero muchas veces le quitaban el lugar a Yahweh. Y Yahweh permitía que ellos fueran presa fácil para el enemigo, y lo permitió muchas veces. Y eso nos enseña a nosotros que nos cuidemos también en equipo y como pueblo para no ser presa fácil del enemigo. Muchos siervos van a un pozo de agua y todos beben y todos son fuertes, ¿cierto? Si todos los siervos llegan a ese pozo y hay abundante agua, todos son fuertes, ¿cierto? Nosotros como pueblo, si todos somos unidos y bebemos de la misma agua que es Yeshua, todos vamos a ser fuertes. Quiere decir que no va a haber fracaso en lo que hagamos, si lo hacemos de esta manera. Y otro animal hermoso que es el águila. Y aquí vamos a aprender lo que es regeneración. Le hago una pregunta, ¿nosotros los seres humanos estamos en constante regeneración? ¿Qué creen ustedes? Sí, señor. A ver, ¿en qué sentido? Ya que dijeron sí, los quiero escuchar para ver si es así o no es así. ¿Quién dijo sí por ahí? Los que dijeron sí, a ver, los escucho. Yo pienso que sí, porque el Padre acá, o sea, desde que uno lo conoce a Él, el Padre en cada tiempo va haciendo algo nuevo en la vida de uno. Entonces es necesario, aún lo que hablaban esta mañana, uno muere a muchas cosas y el Padre va levantando, va haciendo la obra en medio de la vida de uno. Bueno, ¿quién más? Sí, lo interno del ser humano, claro. Órganos que se regeneran, la sangre, el hígado. ¿Qué más se regenera del hombre? La piel, constantemente. El cabello. Bueno, ya lo acabaron de decir, pero ahorita lo vamos a pasar en un ámbito espiritual a ver si es lo mismo. Porque es que yo he entendido que cuando usted se regenera es para mejorar y para avanzar y para ser mejor. Entonces lo vamos a mirar a ver si es así. ¿Listo? Pero lo voy a mirar primero en el águila. Dice, ¿cuántos hemos escuchado o leído el proceso de la renovación del águila? Una vez por medio de la reflexión podemos ver y comprender la sabiduría de las escrituras. Y aunque realmente esta es sin embargo, es inspirada en uno de los animales de la creación cuyo símbolo es fuerza, majestuosidad, donde es usada en muchos pasajes de las escrituras. La historia nos dice que el águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie, llegando a vivir 70, a lo mucho 80 años. Sin embargo, para llegar a esa edad, dice que a la mitad de los años de vida sufre uno de los momentos más críticos de su existencia. Todo esto debido a que a la mitad de sus años de vida sus afiladas y gruesas uñas se tornan débiles y flexibles y se doblan con facilidad y no consigue aferrar a sus presas, de las cuales se alimenta su pico fuerte, largo y puntiagudo. Se curva apuntando contra su pecho y se convierte en una herramienta inútil. Sus alas se encuentran envejecidas y pesadas por sus gruesas y duras plumas, lo cual la dificulta el vuelo. Volar es muy difícil, teniendo que tomar las más serias y difíciles decisiones. Entonces, que el águila debe tomar una de las decisiones más significativas y trascendentes de toda su vida. Tiene dos opciones. Una, quedarse como está y morir poco a poco. Dos, enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura largos días. Y aquí el Padre me hablaba a este punto. Como constantemente vivimos regenerándonos, pero hay un tiempo especial donde Dios quiere hacer un cambio absoluto y total. Y ahorita lo vamos a analizar según Efesios 4, 22, 24, con respecto a su antigua manera de vivir. Despójese del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévese en el rúa de su mente. Miren lo que dice, con respecto a su antigua manera de vivir, mirando al águila cuando tiene que hacer el alto. Despójese del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos. Entonces notamos que una de las características del águila es que busca la peña más alta. ¿Por qué ella busca la peña? Porque ella queda vulnerable.
Ella queda expuesta. ¿Usted se imagina donde el águila quedara cualquier depredador llega y se desquita de todo? Pero entonces ella es tan inteligente y tan sabia que como Dios la creó, le dijo, usted tiene que buscar la altura. Ella no lo sabía, porque ¿quién lo puso? Pues el mismo Dios le puso a ella eso. Entonces cuando le dice a Job, mira las aves del cielo, no le está hablando simplemente de una, le está hablando de muchas. Y cada ave nos da una característica. Cada ave enseña algo para la vida del ser humano. Pero aquí, como estamos viendo al águila, le dice, cuando tú vayas a regenerarte, cuando tú vayas a cambiar tu atuendo, tus vestiduras, tus plumas, tus uñas, trata de buscar el lugar más alto para que no seas vulnerable. Cuando Dios a nosotros nos hace un alto aquí, según Efesios 4, 22, 24, nos está diciendo con respecto a su antigua manera de vivir. No le está diciendo que nos despojemos poco a poco, porque el águila hace la transformación una vez y para siempre. Entonces, eso también nos enseña que hay un momento en la vida del creyente, y es que aquí es el punto. Nosotros constantemente decimos, o hay una excusa que es, estoy viviendo un constante proceso. Pero aquí cuando me mostró lo del águila, dije, espera un momento. El águila no dice así. El águila no dice es que yo estoy de proceso en proceso. Y ella tuvo que hacer un alto, hacer un trabajo doloroso, que a ella misma le dolió, porque ella misma tuvo que hacer el proceso de arrancarse sus plumas, arrancarse el pico contra las piedras, quitarse las uñas, y créame que eso es doloroso. Entonces la verdadera conversión sucede una vez, duele, porque es una vez y para siempre. ¿Por qué la transformación no es un proceso largo? Porque cuando es un proceso largo a la gente no le va a doler. Se acomoda. ¿Sí ve? No, es que estoy en un cambio progresivo. Pere. No. O es una vez y para siempre. Porque cuando yo hablo progresivo, estoy dando a entender que me cuesta cambiar. Efesios 4, 22, 24. Entonces la condición de nosotros es quedarse como está y morir poco a poco. Esos son los que dicen, estoy cambiando. Ay, primer año, segundo año, tercer año, 4 años. ¿Cuánto llevan el Mesías? No, llevo 15 años. ¿Y cómo va? No, en proceso. Grave, perdió. No es bíblico. Perdió. Porque el nacimiento es una vez. El águila se regenera una vez. En la mitad de su vida hace un alto. Porque ella tiene que rematar su vejez. En la fe, en el camino hay un momento que uno tiene que parar y regenerarse totalmente. Eso fue lo que el Padre hizo ahorita en Yom Kippur. Dijo, ¿sabe que como el águila van a morir? Todos, o si no, van a morir. Por eso este Yom Kippur dolió. Este Yom Kippur dolió para muchos, o para algunos, o tal vez para ninguno. ¿Sí? Quedarse a morir poco a poco o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará unos días. Unos días, no son meses, no son años. ¿Usted se imagina a los apóstoles, después de que el Mesías partió, haber dicho ellos, estoy en el proceso o en la lucha? Ellos no dijeron eso, ni los profetas dijeron eso, ni Moisés dijo eso. O búsqueme algún texto, búsquemelo, donde algún siervo diga, es que estoy en la lucha. Y me quedó grande esto. Y es doloroso el llamado. Por eso cogí primero la hormiga para mirar la condición de fuerza. Después cogí el siervo para enseñar que sin el Espíritu Santo no somos nada. Ahora estamos mirando lo del águila, que el águila es imponente. El águila, antes de envejecerse y de pasarle todo eso, extiende sus alas. Y esa vaina es tan grande que uno queda como un muñeco al pie. O sea, es que es más, usted ve un águila así grandota que le viene y lo pone de patitas a correr. Es majestuosa. Entonces, si el Padre utilizó cada animal y dice, mírelos, es que mírelos. ¿Sí? El mejor ejemplo son los animales.
Entonces, claro, cuando uno mira al águila, tremendo todo lo que hace, cómo ataca, cómo acecha, cómo se cuida, cómo mira, todas las características que tiene ella todas. O sea, ella es muy sabia en lo que es. El águila es tan sabia que sabe que la serpiente no la puede atacar en tierra. Ella la coge en la cabeza y se la lleva para el cielo. Porque sabe que en tierra pierde. Entonces, ¿qué hace? Se la lleva y la suelta y sabe que se desnuca ese bicho cuando cae. Y ahí la cogió. Y a veces el Padre nos dice que actuemos, seamos astutos. Y uno a veces tiene que ser astuto como las características del águila para uno sobrevivir en esta fe. Pero lo que estamos hablando es algo que se llama renovación o regeneración en la fe. Entonces, nosotros constantemente nos estamos regenerando. Pero ojo, la renovación según las escrituras es con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el Rúa. ¿Sí? O sea, cuando yo me renuevo en el Rúa, yo no estoy diciendo estoy en la lucha. Cuando yo me renuevo en el Rúa, no estoy diciendo estoy batallando con mi debilidad, sino cuando yo me renuevo en el Rúa es porque yo voy a dar algo mucho mayor. Porque es que usted cuando nació una vez para siempre. El Padre tomó todo. Él tomó toda su naturaleza, la tomó toda. O le hago una pregunta, cuando el águila vuelve y toma vuelo, lo que vuelve a volar es viejo o es nuevo? Es nuevo. Resulta que cuando el Padre nos regenera, Él nos regenera de adentro hacia afuera y no es a medias, todo queda nuevo, pero a veces nos cuesta entender eso, porque nos acostumbramos o nos adoctrinamos nosotros mismos que todo es un proceso. Y resulta que en Yeshua el proceso es de crecimiento y no es retroceso. El proceso es de fruto y no es de debilitamiento. El proceso es para vencer, no para perder. El proceso es para avanzar, no para devolverse. El proceso es para ganar y superarse, para llevar a otros a esa meta. Y no para decir, no puedo ni conmigo mismo, mucho menos voy a poder con ustedes. Entonces, ¿usted no ha visto a esa gente que sueña siendo pastor? No pueden con su propia vida. Y quieren venir a arreglar la vida de los demás. Están preparados todavía. Entonces, vamos entendiendo las características. Dice que para el águila este proceso de renovación consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a unas paredes rocosas donde no necesita volar. Entonces, apenas se encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared hasta que consigue arrancárselo. Debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que se desprenderá una a una sus uñas o garras hasta eliminarlas por completo. Cuando las uñas comienzan a crecer, tendrá que desplumar sus plumas viejas y esperar a que le renazca su nuevo plumaje, y habrá pasado un tiempo para ello en los que el águila se la debió ingeniar para almacenar alimento y sobrevivir en increíble desventaja. Se cuenta, tiene que llevar alimento, poner la provisión, hacer el proceso de ella y no dejarse morir. Y uno pregunta, ¿quién le dijo al águila que tenía que hacer eso? ¿Quién se lo enseñó? Y resulta que nosotros somos los animalitos más sabios de la creación. Y a veces no sabemos ni lo uno ni lo otro. No sabemos ni nacer, ni morir, ni aprovisionar. ¿Sí? Por eso en Colosenses 3, 5, 9, por lo tanto hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes. Si ve, háganlo morir. ¿Dice proceso o de una vez? Bueno. Por lo tanto, hagan morir lo que hay terrenal en ustedes: fornicación, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y a causa de todas estas cosas viene la ira de Yahweh sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo. Por eso necesitábamos ser regenerados, un nuevo nacimiento, cuando vivían entre ellos. Pero ahora renuncien también ustedes a todas estas cosas: ira, enojo, maldad, blasfemia, palabras groseras de su boca. No se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad, de sus prácticas o con sus prácticas. ¿Sí? El águila lo hizo de una vez y para siempre. Y así el Padre nos está diciendo: el nacimiento es de una vez
para siempre. O sea, ¿yo dejo la avaricia progresivamente o lo dejo de una vez? ¿Yo dejo de adulterar progresivamente o de una vez? ¿Yo dejo de fornicar progresivamente o de una vez? ¿Yo dejo mis debilidades progresivamente o de una vez? ¿Yo dejo de ser un problema para Dios progresivamente o de una vez? Ah, bueno, me gusta. Entonces tiene que verse para poder dar ese fruto. Entonces, pasado ese tiempo en el que habrá renovado su naturaleza, el águila podrá lanzarse al vacío en un vuelo largo y otra vez sin temores. Entonces aquí nos está enseñando en Colosenses 3, 10, 14, y se han vestido, ¿sí ve? Y se han vestido de la nueva naturaleza, que se ha renovado mediante el conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó, Yahweh. Esto no tiene que ver con ser griego, ni judío, ni circunciso, ni extranjero, ni ciudadano, ni esclavo, ni libre, sino que en el Mashiach lo es todo y para todos. O sea, aquí no importa si somos judíos, si no somos judíos, nada, el nacimiento no tiene nada que ver ni con tierra, ni con cultura, ni que descendientes de Abraham, no, nada de eso. El nacimiento es en el Mesías, una vez y para siempre. Esto no es de pelear como muchos. ¿Tú qué eres, judío? Pues ¿tú qué eres? La gente está más preocupada por ADN y por genética que nacimiento. O sea, ellos todavía siguen militando en su viejo hombre, en su vieja naturaleza. Entonces en el Mesías lo es todo y para todos. Así que como escogido de Yahweh, consagrado y amado, revístase de la tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia, sobrellevándose en unos a otros, perdonándose en unos a otros en caso de que alguien tenga una queja del otro, de la manera que Yahweh los perdonó, así también hagan ustedes. Pero sobre todas estas cosas, revístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces es así que el águila, con las alas abiertas, dejando atrás ese pasado solitario y doloroso, meses, saldrá victoriosa para emprender su famoso vuelo de renovación, lista para vivir la segunda parte de su existencia. O sea, es la mitad de la vida, exacto. Entonces, ¿yo qué les quiero enseñar? Por eso es que Dios llama, cuando el águila hace esa característica, la hace joven. ¿Sí? Entonces, cuando Dios llama, vuelvo y lo digo por segunda vez, creo que lo dije esta mañana, cuando Dios llama a una persona joven es para que haga un cambio de una vez y para siempre. Le hace un alto en su vida y le dice, ¿sabe qué? Así como está, vamos a hacer el proceso. Va a ser claro para un joven decirle que le va a doler. Y joven para mí es una persona hasta los 40, 50 años es joven, porque tiene la característica para dar mucho fruto. Porque no es lo mismo que usted llegue a los 85 años a la fe, a que va a llegar a sentarse en la silla y esperar la muerte, que ya no queda más, no, es que ya no queda más, hablemos las cosas como son. Sí, ¿qué está haciendo el de 85? No, esperando el rapto, el levantamiento, bueno, como sea. Por eso el Padre lo llamó a ustedes jóvenes. Noten que el Padre a todos, a mí me llamó a los 30 años. A usted lo llamó a nada, pero el punto es que en el momento que lo llamó, se renovó y empezó a ejecutar lo que Dios le dijo que hiciera. Es que el punto es ese. El punto que yo veo aquí, que es el punto débil y frustrante, es: usted llegó y dio el fruto y cambió. O usted llegó y empezó a decir, estoy en un proceso, llegó a los 40, 50, ya 20 años, 25 años en la fe, y no hizo. ¿Y sabe por qué no prosperaron muchos así? Es que esto es tremendo, a mí me encantó esto, la verdad sí. No necesitamos estudios de ningún pastor de esos de prosperidad. Aquí está la prosperidad. Si trabajamos en armonía como equipo, como la hormiga, vamos a ser bendecidos. Si trabajamos como manada unida, como el ciervo, vamos a tener la presencia de Dios. Si nos renovamos como el águila, vamos a tomar la fuerza para emprender una nueva carrera en la fe. Pero dése cuenta que la característica siempre es despojándose del viejo hombre. Siempre despojándonos del viejo hombre. Cuando yo me despojo del viejo hombre, de los deseos, de todas mis debilidades, de todas las bobadas que uno escucha, que vuelvo y digo, si tuviéramos una conferencia aquí con todos los animales, yo creo que ellos nos darían la conferencia a nosotros y no nosotros a ellos. Pasaría primero, bueno, que pase el águila, conferencia del águila.
El águila nos diría a nosotros, claro, terminaríamos siendo ministrados, listo. ¿Qué pasa el elefante? El elefante da su prédica, listo, también resultaríamos ministrados. ¿Qué pase el león? Lo mismo, terminaríamos ministrados. Y así cada animalito que fuera pasando. Y a la final, ¿cómo quedaríamos nosotros? ¿Saben qué nos hubieran dicho los animales? Ustedes lo que necesitan es liberación. Cada uno de ellos nos hubiera dicho, ustedes lo que necesitan es liberación. Porque ustedes no han entendido lo que nosotros entendimos. ¿Quién es Yahweh? ¿Sí? Bueno. Entonces, notando todo esto, dice que es así que el águila con las alas abiertas, dejando atrás ese pasado solitario y doloroso, meses saldrá victorioso para emprender su famoso vuelo de renovación, lista para vivir la segunda parte de su existencia. Por eso en 2 Corintios 3:18 dice así: pero nosotros, todos, con un rostro descubierto, viéndonos en un espejo, vemos la tiferet del Adonai de Yahweh, y somos transformados a la misma semejante de la tiferet de Yahweh por el Ruach de Yahweh. O sea, viéndonos cara a cara con las escrituras, nos damos cuenta si nacimos de nuevo o no. Sencillo. ¿Cómo usted sabe que fue nacido nuevo? Pues las mismas escrituras. ¿Cómo usted sabe que está dando fruto? Cuando usted está haciendo tal cual lo que dice ahí en las escrituras. ¿Sí ven? Entonces podemos entender cuando dice Salomón, mira perezoso. Uno pues se imaginaría a quién se la está echando. Pues nos la está echando a todos como equipo. Porque la hormiga no es individual, la hormiga es equipo. Siempre usted va a ver las hormigas en manada. No hay hormigas individualistas ni que diga yo soy solitaria. O cuando usted ha visto la hormiga solitaria. De pronto la hormiga atómica de televisión, pero el resto yo no vi ninguna más. Esa era solitaria, la hormiga atómica. Pero el resto todas las hormigas que yo he visto, todas trabajan en equipo. Y ahí el Padre nos está diciendo, si trabajan en equipo, la fuerza va a ser menor. Y van a tener la capacidad de avanzar en fuerza para el otro lado. Y notemos que cuando hay unión de equipo se puede llegar muy lejos. Entonces, y solo entonces el águila estará renovada para vivir, será capaz de continuar con sus días de vigilancia y de captura. Isaías 40:31. Pero los que confían en Yahweh renovarán sus fuerzas como el águila. Sí hemos escuchado el texto y todos. Isaías 40:31. Pero los que confían en Yahweh renovarán sus fuerzas como el águila. Echan nuevas plumas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué entendimos hasta ahí? A ver. Tercera y cuarta lección. A ver. Es que si uno no trabaja en equipo, o sea, si uno trabaja, Esa es la hormiga. si uno no trabaja en equipo, pues uno, o sea, uno se sale del equipo, uno se muere. Y trabajando en equipo, pues uno vive. Es que miren, bíblicamente está escrito que un pueblo dividido perece. Y es bíblico, un pueblo perece. Y algo que casi le pasa al pueblo de Israel en el desierto fue que por sus divisiones hacia el líder de Dios, casi que perecieron. ¿Sí ven? Y Moisés tratando siempre de unirlos. Porque Moisés era el que le tocaba duro el trabajo ahí, tratar de unir a 2 y pico de millones de personas. Porque ese liderazgo que tenía no servía para nada. ¿Qué más? El águila pues dice que caminar y no cansarse, pues entonces el Padre le dice a uno no cansarse en su obra, porque no será en vano lo que uno está haciendo, porque a futuro va a haber, nosotros estamos viendo ya con nuestros hijos y más adelante con nuestros nietos. Claro. No cansarse no es en vano trabajar en su obra. Esa es la recompensa y pues yo creo que por eso es que estamos peleando los que estamos rematando. Claro. Y los que están comenzando hasta ahora. Sí, no cansarnos. No cansarnos ya. Sino constantemente estar ahí en la brecha. ¿Qué más? Dice que levantarán las alas como las águilas, es que en los tiempos de dificultad buscan un lugar alto para nunca caerse. Y el lugar alto es la presencia de Dios, el monte santo. El monte santo de Yahweh. Llega al monte de Yahweh y se va a subir en un tiempo de dificultad. ¿Qué más?
A ver. Oiga, ¿ustedes no han aprendido algo del águila? Que en el caso del águila, para poder continuar y seguir viviendo, Porque ella tiene que sobrevivir a todas las adversidades. tiene que someterse a un dolor por sí misma, tener la valentía y el coraje para poder ella misma romperse, para poder renovarse nuevamente. Eso que está diciendo Brian lo podemos extraer de un texto donde dice que Dios al hijo que ama y disciplina, lo corrige y lo azota. Porque si no pasamos por una disciplina, seríamos... Entonces, esa es la renovación. Cuando Dios nos coge y nos trata, pero dense cuenta que Dios nos trata es con su dulce amor. Lo que pasa es que como humanos no estamos acostumbrados al dolor. A los humanos de por sí nunca nos ha gustado el dolor. Nunca nos ha gustado los tratos. Es más, cuando estábamos niños y nos iban a pegar, para nosotros era un terror, porque sabíamos que nos iban a pegar. Y era terrorífico, que el solo hecho de ver una correa para uno era terror. El solo hecho de ver que el papá se le venía o la mamá se le venía era como viniera el patas, era terror. Ahora, el punto ahora es, ¿qué mayor miedo cuando Dios tiene que hacer un proceso para ejecutar algo mayor en nosotros? Que eso no es terror, eso es una bendición. Porque lo que Dios está haciendo es para perfeccionarnos y renovarnos. Pero miren que cuando dice que lo está haciendo en sus hijos, quiere decir, ojo con este punto, una cosa es el proceso de mis debilidades y otra cosa es el proceso de crecimiento y avance y de formación. Quiere decir que usted ya pasó las primeras etapas, que se despojó del viejo hombre. Y se despojó del viejo hombre. Entonces cuando ya usted se despojó del viejo hombre, quiere decir que los tratos que está viviendo es por causa del Evangelio y por la obra del Mesías. Porque el otro proceso es por su culpa y por sus torpezas. Es lo que usted se busca y es la condición de su naturaleza. A otra cosa es la condición del siervo de Dios que está viviendo rechazos, maltratos, vituperios, señalamientos, vergüenza, pero todos por el Evangelio, por la obra. Y ahí es donde el Padre nos está renovando constantemente para que seamos fuertes y aprendamos a soportar los embates del sistema. Entonces muchos pueden preguntarse ¿por qué o para qué renovarnos? ¿Y renovarnos de qué? ¿Sí ven? ¿Renovarnos de qué? Y claramente en este punto cada circunstancia es particularmente distinta entre cada uno de nosotros, de tal manera que además de dejar atrás nuestra vieja naturaleza, lo que esto también implica un cambio de carácter arrancado de a poco. Todas esas cosas de nuestro pasado que no nos dejan crecer y volar alto, reconociendo a Yahweh como el único soberano. Y esto lo podemos ver en todo el Tanakh, en la vida de los fieles, en los profetas, los cuales todos pasaron por proceso a lo largo de su vida haciendo un cambio de naturaleza de carácter. Así es que todo esto nos compete a nosotros mismos, siendo que todos debemos elegir qué hacer o qué no, para poder tomar de la emuná, pero no temiendo en que podamos caer, porque el justo cae y se levanta, el que hace su obra. El justo cae y se levanta, el que hace su obra. No el sinvergüenza, ni el tibio, no. El justo es el que está constantemente ¿en qué? En la batalla. Por eso Filipenses 3:12 dice el apóstol Pablo, en base a lo que acabé de leer de las últimas palabras, no quiere decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también me alcanzó el Mesías. Esas son las palabras de un justo. Romanos 12:2. No se moldeen a este mundo. ¿Sí? Nos está diciendo renuévense. O sea, despójense. Mueran. No se dejen someter. Venzan. Triunfen sobre esas debilidades. Batallen contra esas debilidades. Sometan esas debilidades, porque uno tiene que someter el mundo y no el mundo someternos a nosotros. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de la sabiduría, de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Yahweh, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Notemos que constantemente el ser humano en el mundo vive una renovación, pero de destrucción. ¿Sí? El mundo cuando se amoldea, el mundo vive por lo que sale, por la moda, por
Por todo, sí, por todo. Pero cuando vemos la naturaleza, cuando vemos los animales, me hago una pregunta. Y suena un poco tonto, pero la voy a hacer. ¿Usted cuándo ha visto los animales que hagan los mismos o que cometan los mismos errores del ser humano? No. El ser humano constantemente está viviendo en evolución, pero está evolucionando para mal. Los animales no están evolucionando. Otra cosa es que los genetistas los están destruyendo. Pero en sí el animal no tiene por qué evolucionar, porque fue creado para una sola cosa y para dar el fruto que es, y para una tarea específica. Entonces, claro, cuando miramos a cada animalito, ningún animal, digámoslo así, el ser humano cuando se está renovando según las costumbres del mundo, quiere decir que la misma vanidad lo está sometiendo a que caiga en el sistema de cambio o en el sistema del error. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que aprendamos a discernir. Y a veces no discernimos ni los tiempos, ni nada. Y usted puede mirar muy bien que aún los animalitos saben que cuando algo va a suceder, salen a volar, migran. Ellos saben lo que viene. ¿Uno se acuerda cuando Yeshua le dice a los de la élite, ustedes ni los tiempos los disciernen, ni los tiempos los entienden? Y sabe que es tremendo que como pueblo de Dios, por estar fuera del discernimiento y de la presencia del Padre, por eso es que la gente no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Por eso es triste y es tremendo este punto. Uno escucha mucha gente en YouTube diciendo ya Cristo viene, ¿sí? La mayoría dicen que Cristo viene porque Irán se agarró con Israel, o porque Ucrania está agarrado con Rusia, o porque ahorita en España pasó eso, ya Cristo viene porque se inundó España, o porque está cayendo agua, ya Cristo viene. No, pues qué discernimiento, ¿cierto? Pero el Padre lo que nos está enseñando es, aprendan a ver los tiempos de lo que yo les quiero mostrar y no lo que la gente está viendo en el momento. Entonces, cuando vemos en YouTube, aún de la restauración hay muchos locos que sacan cogen un tema rebuscado y lo tratan de sujetar a lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, entre Israel y Irán, buscan textos y dicen, bueno, sí, se acomoda. Sí, se acomoda, entonces hacen una prédica en base a eso, y a la final resultaron Israel con Irán, mucho gusto, ¿cómo está? Vamos a tomar cinto, paremos la guerra. ¿Cómo queda la profecía? Resulta que no, ellos se van a amistar, tarde o que temprano se van a amistar, porque el sistema lo va a hacer. Y así es el sistema y así es el mundo, para algo que se viene para debilitar más al ser humano, por lo que se viene con los nuevos órdenes. Entonces, claro, eso, mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han visto ese deporte que se llama la UFC? Lucha, ¿cierto? Entonces, lo que lo vieron, uy, no, mire cómo se matan, mire cómo lo levantó, José Villanueva, cómo levantó a Alejandro Nieto, mire cómo lo tiene sangrado, no, eso ya ganó. Y cambió la película, la pelea, y se levantó Alejandro Nieto y cogió a José Villanueva y le hizo una llave torcedor y lo estranguló. Ganó Alejandro Nieto, y uno dice, pero ¿cómo así si él venía ganando? Pero venga, porque esos son circos montados, claro. Las guerras son circos montados. Todo lo que estamos viendo son circos montados. ¿Y sabe quiénes son los espectadores? El mundo. El mundo es eso. Entonces, eso es un juego de muchas cosas. Y esas son las que cae esa gente. Cristo viene. Venga. Son rumores. O porque se inundó una parte, porque se inundó España, ya Cristo viene. Preocupémonos si el mundo se inundara todo como el diluvio. Ahí sí diríamos, oiga, ahora sí como que viene. Ahora sí parece que sí, porque es el mundo. Es el mundo. Y no es una sola, por un solo país o por una sola ciudad. No, eso no es doctrina, eso no es nada. Eso es simplemente un suceso que tuvo que acontecer para un lugar por X o Y situación. Y las cosas son así. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir. A ver cuándo es algo que viene de Dios, cuándo es un juicio de Dios, qué Dios está permitiendo, qué es del hombre provocando, porque Dios ha dado la libertad aún para que el hombre mismo se mate y se destruya. Entonces tenemos que aprender a tener discernimiento en todas las cosas. Por eso cuando usted se mete a YouTube
y ve canales de profecía, Armando Adulcín, David Diamond, todos esos profetas, dicen, no, eso es el boom de la noticia. Y la gente, si ve, los que son cristianos tibios, porque eso más que todo caen son los cristianos, si ve que Cristo se está acercando. Es que yo sí se lo decía que Cristo ya viene. ¿Dónde viene? ¿En dónde viene? ¿Dónde compró el tiquete para decir dónde viene? Y todavía no. Se tienen que cumplir las primeras palabras para que se conecten con las últimas para poder decir nosotros, ya está por venir cuando veamos al pueblo resurgiendo y haciendo su obra misionera. Ahí sí podemos decir, estamos entrando a la antesala del comienzo. Pero ahorita con todo esto, no podemos, no. Entonces, eso nos enseña Romanos 12:2. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Yahweh, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. 1 Timoteo 2:3-4. Esto es bueno y aceptable delante de Yahweh nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Voy a saltar al otro animalito, la trucha arcoíris. Vamos a hablar de la trucha. Ahora nos vamos a ir para el agua. O sea, si no le sirvió la hormiga, si no le sirvió el ciervo, si no le sirvió el águila, pues vamos a ver si por un pescado de pronto se convierte. Vamos a ver si con la trucha arcoíris se convierte. Uno mira esos animalitos tan lindos, ¿cierto? Uno miraría, en el caso de lo que vamos a hablar ahorita, la trucha, que uno ve ese animalito tan rico y el que se lo come dice, ¡ay, qué delicia, la trucha! Pero nadie se imagina el suplicio de vida que un animalito de eso le toca vivir y sobrevivir para no ser presa fácil. Pero al fin y al cabo fue creado para hacer alimentos. Pero ella trata de sobrevivir. Y vamos a mirar las características que ella tiene para mirarlo a la vida de nosotros en cuanto a la fe también. Entonces, cuando el duro invierno canadiense ha perdido su fuerza, el hielo que cubre las aguas del río Nass se resquebraja. La trucha arcoíris del Pacífico, que se habían congregado en el fiord de Portland, emprende el recorrido anual río arriba hacia el lugar donde nacieron para cumplir el ritual de desove. Impulsados por un instinto ancestral, los peces recorrerán más de 200 kilómetros contra la corriente. Río arriba, 200 kilómetros. Es mucho para ir contra la corriente. Eso es mucho. Río arriba, hasta alcanzar los 3.000 metros de altitud. Recorrerán todo el camino corriente en contra, sorteando obstáculos y depredadores. Paremos aquí. ¿Cuántos hemos visto el video cuando ellas están subiendo? ¿Quiénes están ahí? Está el oso. ¿Quién más? El oso es experto. El oso se mete. Está el gato montés. El lince. Pero los mayores depredadores, los humanos. Y ellas van cargaditas y dicen, no, tengo que llegar, es que tengo que... Imagínense la mente de ellas. Ella tiene que llegar y dice, es que yo no me... Imagínense. Si usted pudiera hablarle a la trucha y la trucha nos hablara, diría, es que yo no me puedo dejar matar, yo no me puedo dejar morir, tengo una tarea encomendada y no puedo, tengo que batallar para lo que fui creada, tengo que batallar para dar vida, tengo que batallar para darle vida a otros. Y hoy en día, llega la persona, se convierte y no lleva ni 1 kilómetro. Venga, ¿qué pasó? No, volvió atrás. Si no lleva ni 1 kilómetro y ya volvió atrás. ¿Qué nos está queriendo decir el Padre? Que ella, por darle vida a otros, muere a sí mismo. Nosotros, para darle vida a otros, tenemos que morir a veces a nosotros mismos. Sí. Entonces 3.000 metros de altitud correrán todo el camino de corriente en contra, sorteando obstáculos y depredadores, casi sin alimentarse, porque es que ¿dónde van a alimentarse en ellas? ¿No es que van contra la corriente? El increíble esfuerzo hará que el animal vaya envejeciendo, o sea, porque ella se agota cada día a un ritmo muy acelerado. Las mandíbulas se le deforman, la espina dorsal se curva, las branquias se agrietan y la calcificación de las arterias adhiere en una dimensión sobrecogedora, prácticamente mortal. Al arribar al lugar de apareamiento, las hembras expulsarán 2 huevos y se requerirán 2 machos para fecundarlas, ya que una sola hembra puede poner hasta 20.000 huevecillos en una sola temporada. Finalizada, puesta la trucha arcoíris no muere,
como sus parientes los salmones. Entonces, ¿qué hace? Arrastrado por la corriente de sus cuerpos prematuramente envejecidos, al borde del colapso, emprenderán el camino de regreso al mar. ¿Te has escuchado ese disco? Cansado del camino, sediento de ti, y uno, y la gente llora, y yo digo, venga, ese texto, si lo utilizáramos como la trucha arcoíris en el plan de salvación, pues uno diría, pero es que, o sea, la mayoría de gente llora por su condición, cansado del trabajo, sin tanto ganar. Por eso es que llora la gente, pero por el evangelio llorar, no, eso sí lo puedo yo hablar. A mí me gusta hablar así, porque es lo que yo he aprendido en 19 años de pastoreo y por lo que he visto. Entonces, estamos viendo todo lo que ella tuvo que hacer para esto, para darle vida a otros. Imagínense, la condición de ella se empieza a descalcificar, su columna, sus mandíbulas, o sea, llega a una condición vuelta a nada, pero con vida en su vientre. Y su tarea es, luego de dar vida, ¿qué hace ella? Se devuelve, y ahorita vamos a ver, se viene con la corriente, y en medio de la corriente a los días empieza a regenerarse. ¿Qué pasa con los verdaderos hombres de Dios? Y con las verdaderas mujeres de Dios, cuando están en vida para darle vida a otros. Se están regenerando constantemente. Acuérdense que Dios no nos va a calificar por cuántas sentadas hicimos en Chava. Dios nos va a calificar es por cuánto diste tú tu vida para darle vida a otros. En el camino, cuando ella sube, se encuentra con el oso, con el león, con el gato montés, con los humanos, que somos los peores depredadores. ¿Y qué hace ella? Ella tiene un sentido. Ella va sufriendo, imagínense, va muy cansada, va súper cansada. Y súmele a ese cansancio, en la fe, ¿qué le pasa a uno cuando uno va avanzando? Se está llevando un pueblo para que no se pierda. Y fuera de eso, las peleas, las batallas, el enemigo, los mismos siervos. Muchas cosas en el camino para hacerlo a uno que debilitar, para hacerlo uno acabar, para hacerlo uno que deserte, para hacerlo uno que renuncie. Pero ¿qué hace uno? Hay una tarea y tenemos que llegar allá. Yo no puedo dejar esta tarea, mi esposa tampoco. Fuimos llamados para dar vida hasta la muerte. Nosotros no podemos decir, no, es que ya nos cansamos y vamos contra la corriente. Estamos peleando contra la corriente de un sistema. Exacto. Entonces, si usted se pone en el lugar de la trucha arcoíris y hace las características en cuanto a la fe, porque dése cuenta que ella tiene que sortear muchas cosas, ella sufre. Uno pensará, venga, ¿qué sentirá ese pescado cuando va a ir para arriba? Pues ella debe sentir, algo debe sentir, porque el modo de supervivencia me da a entender que algo tienen ellas. Usted jálele las orejas a un perro, el perro chilla. Usted pégale una patada a un león, el león lo siente y se la devuelve. Sí. Cualquier cosa que usted haga con un animal, el animal le responde. ¿Y sabe por qué el animal le responde? Porque lo sintió. El día que un animal no le responde a uno es porque no siente. ¿O no es así? O hasta a los humanos no le pasa lo mismo. Usted mete un patadón a otro y verá lo que va a pasar. Entonces, lo que yo quiero llevar a entender es que los animales todos sienten. Y como sienten, tienen sentido de supervivencia. Y en este caso, claro, cuando ella va sufriendo, ve que el oso está al frente, ¿qué hace ella? En medio de su cansancio trata de hacerle el quite. Imagínate, trata de hacerle el quite. Y uno dice, el animal empieza para hacer el quite, claro, modo de supervivencia. ¿Sí ven? Entonces, prácticamente mortal, al arribar a un lugar de apareamiento, las hembras expulsarán los huevos y se requerirán 2 machos para fecundarlo, ya que una sola hembra puede poner hasta 20,000 huevecillos en una sola temporada. Finalizada puesta, las truchas arcoíris no mueren como sus parientes los salmones. Arrastrados por la corriente de sus cuerpos prematuramente envejecidos y al borde del colapso, emprenderán el camino de regreso al mar. Otros 200 kilómetros. Y el viaje de regreso es sencillo y sin esfuerzo, liberado del estrés por llegar a tiempo a la puesta. Se dejarán llevar al río abajo, deteniéndose a descansar, alimentándose adecuadamente en ese camino de regreso. Se produce el maravilloso milagro. Los animales van rejuveneciéndose kilómetro a kilómetro. Lo que más llama la atención de este cambio es la notable y veloz descalcificación de las arterias
que desaparecen por completo. La espina dorsal pierde la curvatura y la mandíbula toma su aspecto normal. Al llegar al mar son de nuevo ejemplares jóvenes y fuertes. ¿Sí ven? Al año siguiente ocurrirá lo mismo, o sea, quiere decir que el otro año, exacto. ¿Y cómo nosotros estamos batallando? Anualmente estamos batallando para darle vida a otros, para que no se mueran, para que no mueran. Pero hay gente que quiere morir y les toca, pero la tarea es no dejar morir el propósito. ¿Sí me estoy haciendo entender en este punto? Al año siguiente ocurrirá lo mismo, y al otro y al siguiente. Entonces la trucha arcoíris podrá envejecer y volver a la juventud al menos 4 veces a lo largo de su vida. Los seres humanos sometidos a la estrella de esfuerzo intensivo suelen presentar síntomas de envejecimiento prematuro, no solo en su aspecto, sino en alteraciones de su sistema circulatorio. El descanso, una dieta balanceada y un periodo sin sobresaltos favorecen la recuperación del aspecto de la salud en general. Pero ¿qué dicen las escrituras del rejuvenecimiento? Vamos al último, el de 2 patas. Dice, los seres humanos nos regeneramos continuamente. Ya vimos todo lo hermoso del animalito, ¿cierto que cierto que enternece? Sí, pero hablemos con los que yo hablé, no da ternura. ¿La hormiga le dio ternura? ¿El ciervo le dio ternura? ¿El águila le dio ternura? ¿Qué pensarían de la trucha arcoíris si uno la viera? Uno hasta lloraría, ¿sí o no? Pero se va a dañar esta novela. Porque viene lo que más le da problemas a Dios. Pero vamos a mirar al hombre ahora. Vamos a seguir con el hombre. Claro, el hombre es un depredador que todo lo quiere. Sí, es egoísta. Dice que los seres humanos nos regeneramos continuamente, pero al fin y al cabo nuestra vida apenas es de 70 a 90 años. O más, es un candil que se agota, una vasija de aceite que se gasta y llega a su fin de la flama y se apaga. Hay una solución, ¿o no? Y existe este fatídico punto final, donde no solo se desgasta, sino que nos convertimos en polvo que se unirá al resto del polvo de la tierra. La Torá nos dice que del polvo fuimos formados, pero fue algo más lo que nos dio vida, el soplo de nuestro Creador. O sea, la imagen y semejanza en las Sagradas Escrituras se nos muestra que esa brisa soplada en nuestro rostro, ese rúa que llenó nuestros pulmones, ese aceite sagrado que llenó nuestra vasija y encendió nuestra flama de vida, fue el mismísimo aliento de Yahweh. Se decía que los españoles buscaron desesperadamente en las Américas oro, pero también una fantasiosa fuente de la juventud, sin hallarla. Y muchas leyendas se crearon alrededor de ello, mas hoy existe una fuente de la juventud eterna, pero los hombres se niegan a buscarla. Y se burlan y descreen de ella, y lo peor, usan la Torá, fuente que indica cuál es esa vida, pero la tienen como adorno rodeada de religiones y dogmas, y no usan la verdad. Entonces, démonos cuenta que ninguno de los animalitos que ahorita vimos, ninguno se confunde. Ellos saben para qué fueron creados y saben su origen y su final y todo, y nadie les puede quitar su punto. Pero el ser humano que nació con la facultad y el Padre le dio la inteligencia, dice que dése cuenta que el ser humano es aún tan fácil de ser vulnerable y tan fácil de engañar, que aún hoy en día con tantas religiones y el ser humano no sabe ni cuál es la verdad, ni conoce los tiempos ni las sazones de Dios. Y los animalitos que no tienen ni estudios ni pasaron por una universidad ni nada, saben lo que tienen que hacer. Y son tan sabias y tan inteligentes esos animales que saben en qué momento provisionar, en qué momento hacer, en qué momento trabajar, en qué momento... O sea, son tan perfectas en todo lo que hacen que uno las mira muchas veces y uno dice, tremendo. Nomás usted mire al castor cuando hace sus represas. El castor cuando fabrica una represa, uno dice, un castorcito con sus dientes y haciendo represas. Cualquier animal que usted me nombre, todos son productivos. Todos los animales, menos los ratones y las cucarachas y las pulgas. No, pero sí la mayoría de animales, todos son productivos porque todos fueron creados para un propósito y ellos no se desvían de su llamado. Le voy a hacer una pregunta.
Y me surge ahorita, se me vino así. La religión congrega a cualquier persona, ¿sí o no? Y la persona cae en cualquier parte. ¿Usted se imagina un águila metida en un gallinero? ¿Qué pensaría el águila? ¿Qué hago yo acá? Eso. ¿Qué hago yo acá? Pero él se cuenta que la religión de la gente cae donde el enemigo los pone. Y relajados, ¿usted qué es? No soy católico. ¿Usted qué es? Soy adventista. ¿Usted qué es? Soy islamista. ¿Usted qué es? Y uno les pregunta, venga, ¿no hubo al menos algo de discernimiento para saber dónde se metió usted? Por eso les ponía el ejemplo del animalito. Un águila metida en un gallinero. O un conejo creyéndose caballo. O la vaca creyéndose elefante. O el zancudo creyéndose un perro. ¿Cierto que eso no pasa? No. Pero en los seres humanos pasa de todo. El ser humano creyéndose mujer. La mujer creyéndose hombre. Creyéndose perro y todo eso. ¿Usted se imagina a todos los animales mirándonos así? Por eso. Entonces démonos cuenta el desorden de la humanidad. Que se suponía que fue donde Dios sopló de su ruah. Y que somos imagen y semejanza. Y que somos pueblo de Dios en las naciones. Y no hay discernimiento de... ¿Estamos desorientados? Sí. El ser humano está desorientado. Total. Y hasta que el ser humano no haga un alto en la vida y entienda dónde está su posición y para qué fuimos llamados y escogidos, vamos a seguir perdidos en la posición de salvación. Por eso la tarea de nosotros, los que ya tenemos conciencia, carácter y estabilidad emocional y espiritual, es que esta es la palabra. Es la palabra o no. Si usted no estuviera acá y usted estuviera en el mundo, ¿qué payasada estuviera haciendo usted en su vida y con su cuerpo? Fuera un desastre. Exacto. Pero como Dios lo pasó a este lado, ya usted mira su condición y dice, la verdad que yo sí fui un desastre. Mas yo ya no soy un desastre. Por eso es que Dios empezó a hacer el proceso de regeneración y conversión en nosotros. Entonces dése cuenta que la conversión viene de una vez y para siempre y ya. Esto no es de esperemos este mes, el otro mes, un año, 2 años. No, es de una vez y para siempre. Entonces así mismo lo vemos en la religión. Dése cuenta que el ser humano fue tan vulnerable que se come cualquier religión. Y usted nunca en los animales, miren, es tremendo, pero en la vida animal usted nunca va a ver, a no ser que los animalitos los hayan criado desde pequeñitos, que uno ve que se levantó la mamá perrito y le dio pecho a los leoncitos, porque la mamá león murió. Entonces claro, los leones se pararon y son grandes y la perrita es pequeña, no la matan porque creen que esa es la mamá, pero si supieran que ella no es la mamá, pobrecita la perrita. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero con esta enseñanza y con todo esto es que miremos el punto de vista de nuestra posición como humanos y que Dios nos quiere enseñar y para qué fuimos escogidos. Y cuál es la tarea de nosotros en la tierra. Si al Padre se le plació crear al hombre antes del Shabbat para que el hombre entrara en un orden en el Shabbat y a la humanidad la metiera en el orden del Shabbat, cosa que no se ha hecho hasta el día de hoy, porque el hombre rechaza la creación y rechaza el Shabbat. Dese cuenta que no hay una armonía, no hay una estabilidad, no hay un orden, todo está en un caos, pero lo que está en caos es el ser humano, no los animales. Todos están bien, todos están en regla, todos. Usted puede mirar todos los animalitos, salga en esta semana y vaya a mirar la hormiga ni está perdiendo el tiempo, ni nada. Es más, si la hormiga le pudiera hablar a usted, le dijera, no hormiga, no le diría el texto, no le diría a usted, hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted es creyente? Que la hormiga le pudiera hablar así como le habló el burro al profeta. ¿Qué está haciendo? Por si de pronto está esperando una señal más. Bueno, entonces podemos tener la Torah, pero si no reconocemos a nuestro Mesías Yeshua como la verdadera luz, no nos dejaremos guiar como Él quiere por las sendas antiguas hasta hacia la fuente de vida que es Yahweh.
Solo así tomamos de su mano, podremos ser guiados en este mundo que va en contra de la corriente, desgastando nuestro ser y esperanza hasta llegar a la presencia del Padre Eterno, que desea entregarnos en nuestra alma el aceite de la vida, que es su propio Rúa. Pero desde que perdimos el Edén, se perdió todo el propósito. En Juan 17:3, todo esto está detallado en la Torá, cada paso a seguir. Por ello dice, y esta es la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, a Yeshua, el Mesías, al que has enviado. Entonces, encontrarnos con Él y comenzar a caminar en sus caminos por amor a su misericordia, lograrás lo que dice en 2 Corintios 4:16. Por esta razón, no desfallecemos, sino que aunque nuestro hombre exterior se deteriora, el hombre interior es renovado día a día. Entonces, el mejor rejuvenecer no es el físico, ¿cierto que no? No. Sino el del Rúa. Cuando nos volvemos a Yahweh, nuestra vida alcanza una nueva dimensión y llegamos a ser nueva creación, ¿cierto? Por eso, en 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si algún hombre está en el Mesías, es una creación renovada. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas se han renovado. ¿Sí ve? Entonces, miramos las características de los animales para dar vida y para seguir el nuevo ciclo de oportunidad en su vida. Llega el Mesías y nos ofrece todo lo que la Escritura nos habla de un comienzo a fin. Y nos dice que si algún hombre está en Mesías, una creación renovada es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas se han renovado. Entonces, cuando todo se ha renovado, podemos tomar nuevamente el texto de Isaías 40:31. Pero los que confían en Yahweh renovarán sus fuerzas como las águilas, echan nuevas plumas y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Pero eso es para un nacido de nuevo. 2 Corintios 5:17, conectándolo con Isaías 40:31, si lo enlazamos, ese es el propósito de Dios para la vida del creyente. Mirando las características anteriores de lo que hablábamos de la hormiguita en equipo, la hormiguita en fuerza, la hormiguita en armonía. El segundo, el siervo. Necesitamos de las aguas del Espíritu Santo. Y note que el siervo siempre también anda en manada, porque individual es presa fácil. Tercero, el águila. El águila sí se defiende solita y enfrenta a los que sean. Ella no necesita andar en manadas. Ella es solitaria, pero es muy fuerte. Y eso nos enseña a nosotros a andar, cuando nos toca andar la fe, solitario, pero ser fuerte, porque normalmente la persona solitaria tiende a morir espiritualmente. Cuarto, ¿cuál fue? La trucha arcoíris. Ella nos enseña también en lo individual cómo tener que luchar para sobrevivir y dar vida. Muchos negándose ella por otros. ¿Y el hombre? ¿Qué podemos sacar de él? Cuando no está convertido. No, pues sí, ¿qué más? A ver, quiero escuchar, ¿no? Esto sí lo quiero, ya hablamos de los animalitos, ahora hablemos de nosotros. A ver, Juan. Es que lo que puedo aprender del hombre es que no sabe su posición como los animales. Eso. Cuando el hombre, o sea, cuando el hombre, hablando dentro de la casa, sí, dentro del pueblo. Por eso, ya hablamos de animalitos, vamos a hablar de nosotros. Pienso que cuando el hombre sabe su posición, sabe en qué punto estás. Si eres convencido, si eres convertido. Porque un hombre, cuando es convertido, es lo que nos dice por lo menos la palabra en Romanos, en el capítulo 6, que es lo que pude estar leyendo, que dice que en ninguna manera, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera, porque aunque hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todo lo que hemos hecho la debilidad en Yeshua HaMashiach, hemos sido bautizados en su muerte? Y finalmente nos dice que porque tenemos vida nueva. Eso hablando del convertido. Y veo que el convertido realmente conoce a Yeshua.
que era lo que nos enseñaba y fue lo que apunté. Y es tremendo porque conoce los tiempos. En Juan 17:3, más el convencido, en Hechos 13:27, lee la misma escritura que leemos nosotros, pero no entiende y no le conoció a Yeshua. Entonces creo que uno de los problemas que radica en el hombre es que cuando entiende su posición, sabe para qué fue creado. O cuando ya sabe su posición, es que pasa a ser hijo y deja de ser criatura. Dese cuenta que toda la creación gira en un orden para lo que fue creado, menos el hombre. ¿Qué más? Y en base a lo que tú decías, Vivas, es porque los animales no evolucionan. El ser humano está fuera de Dios, está constantemente evolucionando, pero para mal. Y eso es lo que uno como creyente tiene que cuidarse mucho, porque esa evolución a veces puede arrastrar a los que no son convertidos y por eso se pierde el propósito. Ahora, con nosotros, algo que yo entendía era el animal fue creado y diseñado para algo específico. Es que fue para eso. Como decir, digamos, algo que tú decías de... Con su entendimiento, pero sabe lo que tiene que hacer. Del ciervo, era herbívoro. ¿Por qué va a comer carne? Exacto. ¿O por qué va a comer otro alimento que fuera más allá de lo que ya está diseñado hoy? Sí. El ser humano también tiene unas reglas alimentarias. Las quebró, las rompió por su pecado. Pasa lo mismo también, digamos, conforme a los propósitos. Aquí estamos todos, obviamente, pues, para salir a un propósito, pero ya este es el diseño que Dios estableció para nosotros. No podemos ver otras cosas que no son parte del propósito por el cual Él nos creó, porque antes no estábamos, como decir, parte de esa creación. Sí. Aunque estábamos vivos, pero morimos para ser creados para algo específico y era cumplir un propósito. Sí, claro, yo no entiendo, ¿cómo no va a entender? ¿Quién más? A ver, escucho, vale. Pues, con lo que tú decías, el ser humano es muy desagradecido, porque los animales, lo que tú enseñabas, tienen memoria y ellos siempre van a ser agradecidos con el ser humano. O sea, sea desde un perrito, un pajarito, hasta un animal más grande. Es más, hasta yo vi una pitón que la crearon de pequeña y el bebé duerme con la pitón. Una pitón, y se supone que una pitón agradecida. Pero no se come la criatura y la criatura duerme en medio con la pitón. Entonces, ¿algo tiene ese animal? Claro, algo tiene ese animal. Entonces, dése cuenta que los animales uno piensa que son brutos. Y de brutos no tienen nada. Porque dése cuenta, Max ve a Samuel al año, le muestra el colmillo porque lo conoce. La creación, todos los animales son agradecidos, que lo hemos visto en los videos. O sea, graban tantos videos de la National Geographic, sea león, sea el animal que es más. Yo vi una parejita que tenían de mascota unos peces de pequeñitos y los peces, ellos los cogen y los arrullan así. Y los peces les salen y ellos los soban venga, un pez dejándose sobar. Pero así es, o sea, estamos viendo que la creación es tan perfecta que a veces nos asombra con cosas de esas. Y se cuenta que cuando ven eso las reproducciones son 2-3 millones. Simplemente porque le sobó la cabeza al pez. Y cuando se va a hablar del evangelio, la reproducción son 10. Cuando se habla la verdad. Pero cuando habla un payaso mentiroso, 1 millón, 2 millones. Porque la gente quiere buscar lo que siempre ha querido, que le hablen a sus necesidades, que le hablen a su ego, para llevarlos a una perdición. Entonces démonos cuenta que lo que el Padre quiere hacer con todo esto es sujetar la creación a la perfección. Y el Padre sí lo va a hacer. Uno pensaría que esto no va a suceder, pero el Padre va a volver a sujetar toda su creación como en un principio, porque ese es el plan de salvación para nuestra humanidad y para el planeta Tierra. Entonces, ¿aprendimos de los animales? ¡Claro! Por eso le dice a Job, espere, le busco el texto otra vez, vamos a volverlo a leer. Listo, habla, tranquila. También aprendí que como todo en el jardín se perdió, Claro. el humano, si vemos los animales,
que sigue estando muy cercano al hombre con su naturaleza caída, por ejemplo, vemos también una conducta antinatural, como el homosexual y demás. O sea que el hombre sigue influenciando sobre el animal y el que está cercano a él termina siendo el comportamiento caído, por eso no lo va a demandar. Totalmente. Mire, ese es otro punto, Dios va a demandar la sangre de ciertos animales. Los que Él permitió que fueran para consumo, no hay problema. La cuestión es los que no son de consumo y los utilizan para enriquecerse, como los leones, los colmillos de elefante, las pieles de ciertos animales, las alas del tiburón, la grasa de la ballena. Son animalitos que los están extinguiendo simplemente por un gusto del propio ser humano. Entonces nos damos cuenta que el ser humano hace mucho rato perdió todo su... ¿Qué podemos aprender del pájaro en cuanto a la responsabilidad? Que primero le hacen el nido a la pájara antes de traer. Pero hoy en día es lo contrario, meten el pájaro y después le meten en una pieza. Y no responden. Sí, eso es así. Entonces, ¿quién es más inteligente, el pájaro o nosotros? El pájaro, porque el pájaro ¿sabe qué hace? Va y arma la casita, va y busca la pajarita, la corteja y le dice, ya le tengo casa, mija. Pero hoy en día llegan a la China, le hacen lo que le hacen, venga y usted le va a llevar. Sí, dése cuenta que cada animal a nosotros nos da un ejemplo de moralidad, de espiritualidad, de lo que usted quiera hablar, de orden, de todo. Entonces, estaba muy afligida y muy angustiada porque se le robaron al Yorkie. Yorkie es un perro pequeñito, de la raza. Pero otra vez lo que ella decía es que ella estaba muy angustiada porque es un perro de compañía. Las cosas han cambiado tanto que ahora los animales están haciendo lo que O de terapia. no, y ella decía que era un perro de compañía, que ella tenía, que estaba medicada, que estaba con un problema mental y que ella necesitaba estar con el perro. Entonces, el doctor le dijo, tienes que viajar con el perro porque te va a quitar la depresión y eso, los médicos están cayendo en una locura. Los animales entonces están en compañía de la práctica para que no persona se para viajar, mudarse, hay caballos también. Aquí no te veo. Eso dio letras de los perros. Ahora hay guardería de perros. Te gastas millones de pesos. y se paga un seguro de muerte para los perros. El mismo que no paga de seguro, ahí le dicen a uno, ¿quiere afiliar a su perro? ¿O tiene algún gato? Claro, usted puede afiliar su animal y le dan la Sagrada Sepultura. O sea. ¿En serio? No, lo que sí tenemos que aprender, bueno, lo que sí podemos aprender, que a veces hay animales que son necesarios para el humano en cuestión de supervivencia. Sí vamos a necesitar de ciertas cosas, porque los animales son una guía, por eso le dice a Job, mira. O sea, no le está diciendo a Job, le está diciendo, mira la acción del ave, mira la acción de los terrestres, mira la acción del agua. Aprende tú de todos ellos, para que tú lo pongas y lo apliques para tu vida, para que no seas indiferente e ignorante, y no quedes ciego. Entonces usted se imagina uno tener el discernimiento, por ejemplo, del caballo o el perro. El discernimiento del perro, sabe dónde están los demonios, el caballo puede ver los demonios. Claro. Y hay gente que dice que tiene el rúa y no se ve ni a sí mismo. Entonces hay muchas cosas que el ser humano a veces como que no es coherente con los asuntos de Dios. Y eso es lo que nosotros, pienso yo, que tenemos que entrar ya en un orden espiritual de Dios. Yo pienso que ya pasaron mucho tiempo, pasaron muchos años donde cada uno, listo. Pero yo pienso que si Dios nos permitió hacer este acto de Yom Kippur, fue como quien dice, ya hice lo que hice,
les estoy dando una nueva oportunidad para que vuelvan a comenzar como lo que se enseñó hoy. Ya se regeneraron, ya se renovaron, ahora no van a decir, y hay que darle al otro Yom Kippur, ¿estamos en él? No, esa palabra, yo no la creo para mi vida. Personalmente yo no la tomo para mi vida. Lo que yo estoy haciendo es cumpliendo una tarea y una misión. Eso es mi tarea, una tarea y una misión. Porque ese proceso yo lo viví el primer año de la fe, o sea, hace 23 años atrás. Y por entender hace 23 años atrás, el cambio es donde Dios me tiene el día de hoy. Si yo no hubiera entendido lo primero, no estuviera en esta posición enseñándole a otros. Si yo no hubiera podido con mi peso como la hormiga, no hubiera podido llevar una comunidad. Entonces, aprendemos de cada animalito para uno entender el llamado. Entonces, ¿sí quedó claro la enseñanza de los animalitos hoy? Sí, sí, sí. Entonces, esperemos que entre el elefante y nos ministre. Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, de lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido de mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, Cachipay, Cundinamarca, Fontibón, si usted tal vez está en la ciudad de Bogotá, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia, anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. ¡Shalom!